Eguerdión, de Noé, buenos días a todos y a todas. En nombre de la Fundación Fernando Buesa, en primer lugar quisiera agradecer a los presentes su participación, agradecer a los ponentes sus reflexiones, siempre desde un punto de vista plural, al igual que nuestra Fundación, y agradecer sobremanera al Instituto Valentín de Foronda por su complicidad en el camino que estamos recorriendo juntos hacia el final definitivo no solo de ETA, sino también del fanatismo y del odio al diferente o al discrepante y hacia una sociedad libre e inclusiva en su diversidad intrínseca. Caminamos juntos memoria e historia, colaborando en este empeño cada uno desde su lugar natural de trabajo. Y nos decía el año pasado Kepa Ulestia que la paz era esto. Y hemos comprobado en el seminario que todo final de un periodo de violencia política, que la llegada de la paz, entre comillas, supone siempre una solución imperfecta, en palabras de nuestro buen amigo Shlomo Ben-Ami, y el final del terrorismo en este momento evidentemente lo es, una solución imperfecta que tiene importantes déficits, eso sí que en nuestra opinión estaríamos aún a tiempo de corregir. El primero, el más evidente a nuestro juicio, aunque no el más importante, es el de la disolución definitiva de ETA, y no debemos olvidar a la hora de abordar esta cuestión que la mayor parte de ETA está en la cárcel y el resto huido, y que el final del terrorismo no tiene marcha atrás. El segundo gran déficit, y este sí fundamental a nuestro juicio, es la ausencia de autocrítica del mundo de la antigua Batasuna y actual Sortu, que durante más de 40 años ha sustentado y jaleado el asesinato político con la pretensión de imponer un proyecto totalitario y excluyente, como dice claramente la Ley 4/2008. Y es fundamental esa autocrítica porque el hecho de llevarla a cabo supondría, por un lado, que la aceptación que hacen en los estatutos del Estado de Derecho pasa de ser de táctica a estratégica y, por otro, constituiría, a nuestro juicio, una garantía real y la mejor de no repetición. ¿Y qué podemos hacer para conseguir la disolución definitiva de ETA? ¿O qué podríamos hacer? Pues a nuestro juicio utilizar el viejo principio que dice firmeza hasta que se disuelvan, inteligencia para acelerar la disolución y flexibilidad cuando se produzca. Y lo que no debemos hacer es utilizar exclusivamente la firmeza sin acompañarla ni de inteligencia y sin estar dispuestos a afrontar la flexibilidad cuando suceda. Porque todos, y subrayo todos, incluidos los terroristas, tienen derecho a una segunda oportunidad si cumplen lo previsto en dicho ordenamiento jurídico. Esperemos que el nuevo gobierno central vuelva a aplicar este principio que fue tan útil para conseguir el final del terrorismo y que recupere los principios de la justicia restaurativa. ¿Y qué podríamos hacer para conseguir el segundo, el reconocimiento de la responsabilidad en el daño causado por parte de Batasuna? Pues a nuestro juicio no es fácil en absoluto. En primer lugar, porque no depende de nosotros, sino de ellos. Y en segundo lugar, porque ellos no la necesitan para hacer política en las instituciones, ya que son legales. Y además comprueban atónitos que esta ausencia de reconocimiento de responsabilidad produce en el resto de partidos políticos una mezcla de prisas, protagonismos, ambigüedades calculadas y despistes. ¿Y qué no debemos hacer? Pues no debemos tener prisa. Son ellos los que tienen que moverse. Y además tener claro que no les debemos nada. Son ellos los que tienen grandes deudas con la sociedad vasca. Y junto a esta afirmación rotunda, el reconocimiento de la necesidad de contar con todos si queremos construir un futuro de concordia basado en los principios y valores del Estado de Derecho. Y tampoco deberíamos buscar atajos rebajando las exigencias previamente establecidas por consenso que existen, y mucho menos tratando de buscar protagonismos en este campo. Y teniendo claro que las palabras son importantes, tremendamente importantes, y junto a la importancia de las palabras también la importancia de las actitudes, incluso por encima de las palabras, las actitudes. Y mucho menos lo que no tenemos que hacer es utilizar a las víctimas, a ninguna de las víctimas, de ningún tipo, en ningún sentido y bajo ningún poder. Ninguna víctima, ningún sentido, ningún poder. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero se ha comentado, asentar y fortalecer una memoria que utilizaré el adjetivo digna en palabras del lehendakari Patxi López, que distinga entre víctimas y verdugos, que parece que no, sí lo tenemos claro, que no esconda términos como ETA o terrorismo, que han desaparecido últimamente de muchas manifestaciones y de muchos papeles, pues que lo recuperemos, porque tenemos que basarnos en el principio de claridad que establece el Plan de Paz y Convivencia, aunque luego, a nuestro juicio, no lo desarrolla de manera positiva. Una memoria inclusiva sí,
en lo que se refiere a todas las víctimas de sufrimientos injustos, pero que también sea incluyente en la deslegitimación de todos los terrorismos padecidos, y ETA es el fundamental, como se ha dicho, así como de los abusos policiales, y que proclame el significado político de las víctimas de ETA, que es el que distingue a las víctimas de ETA del resto de víctimas, tanto de otros terrorismos como de los abusos policiales. Y junto a ella, la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas, en eso todas tienen que ser iguales, continuando el proceso iniciado en la pasada legislatura de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos policiales. Tenemos también que mantener los acuerdos de convivencia logrados en los últimos 10 años y no ponerlos en riesgo para tratar de acercarse a quien no parece tener ninguna voluntad de hacerlo. La experiencia nos dice que ese mundo interpreta la voluntad de acercamiento y el buenismo o el posibilismo como debilidad y como una oportunidad de conseguir concesiones ajenas sin hacer ninguna especial por su parte. Ese mundo, tengámoslo claro, respeta la fortaleza de las convicciones ajenas y la claridad a la hora de exponerlas siempre y cuando se haga con respeto. Y también respeta la firmeza cuando ésta va unida a flexibilidad. No digo que estas cuestiones le gusten a ese mundo, que no le gustan, pero sí afirmo que la respeta. También, y voy terminando, es importante dejar de utilizar el plural para referirnos a victoria y derrota en esta cuestión. Es evidente que el Estado de Derecho ha derrotado al totalitarismo y la exclusión, del que ETA era la vanguardia. Dejémoslo ahí, en singular, y no utilicemos el plural, que nada añade y nada facilita la concordia. Y por último, sugerir que tal vez se podría reflexionar sobre las relaciones existentes entre los dos déficits antes apuntados de cara a superarlos a ambos. Termino, queridos amigos, queridas amigas, con el compromiso de nuestra Fundación de contribuir a superar los déficits que el fin del terrorismo ha dejado en nuestra sociedad, esa solución imperfecta que decía Shlomo, y también el compromiso de contar en ese camino con todos los defensores de la libertad, de la justicia y de la igualdad, y muy singularmente con el Instituto Valentín de Foronda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenos mediodías, ya uno no sabe. Voy a tratar de hacer un ejercicio de sintetizar en 5 minutos lo que hemos podido escuchar en día y medio aquí, que ha sido mucho y abundante, ¿no? Aprovechando que hay muchísimos años antes que historiador tuve una etapa juvenil de periodista. Ya sé que esto puede ser una tacha en mi currículum, pero bueno, se lo comunico a ustedes. Voy a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Cuando convocábamos esta reunión, la hacíamos con esas palabras de Kepa Ulestia que remitían a ese argumento de la paz era esto y no otra cosa, y eso es lo que nos, a través de lo que pretendíamos reflexionar. Y una de las conclusiones a las que de alguna manera hemos ido llegando o coincidiendo generalmente en este día y medio es el hecho de que aquel anuncio del 20 de octubre de hace 4 años, habiéndonos aliviado absolutamente a todos, no por eso constituye un hecho extraordinario. Lo hablábamos ahora en el último de los debates, es decir, se interpretó con una cierta rutina, en absoluto como un hecho, digamos, constituyente, como un inicio de un tiempo y de un espacio novedoso, y por lo tanto la pregunta que le formulamos desde este pequeño reducto al conjunto de la sociedad, ¿por qué hacer algo nuevo? ¿Por qué hacer algo nuevo a partir de ese momento? Pues quizás sea un tanto extemporánea, como hemos podido estar viendo. Este era un poquito el objeto que nosotros traíamos a esta reunión, es decir, tratar de quitarnos de encima algunos fantasmas, ¿no? El fantasma de la maldita hoja de ruta, el fantasma de los modelos a seguir. Hemos visto que nuestro drama colectivo tautológicamente es similar exclusivamente al nuestro, como el balcánico es similar exclusivamente al suyo, el de los diferentes países del Cono Sur exactamente al suyo. Es decir, no hay ninguna o escasísimas posibilidades de seguir una ruta. Y también teníamos la intención de desproveernos, de quitarnos de encima esa impresión un tanto agónica y un tanto apocalíptica de pensar que somos los primeros que como colectivo social, que como sociedad estamos enfrentando esta situación, y que algunas de las cosas que no nos gustan, como si nosotros las estuviéramos inventando. Es decir, estas cosas y mucho peores ocurren en otros lugares. Luego, la comparativa únicamente servía a los efectos de acudir a un sano relativismo. Esto
Esto sí que es una cosa muy típica de los historiadores, y saber hasta qué punto tenemos que aprender de los demás y hasta qué punto no cegarnos con sus recorridos. De lo que hemos escuchado aquí en el día y medio, las comparativas con situaciones en otros lugares nos dejan muy a cubierto. Quiero decir, Virgencita, que poco tenemos que ver con el resto, y habiendo sufrido tanto, qué poco hemos sufrido en comparación con las experiencias que aquí nos han narrado las amigas y amigos que han estado hablándonos de los Balcanes, del cono suramericano y de Irlanda del Norte, incluso, y de otros lugares, ¿no? En el caso de nuestra sociedad, comparativamente hablando, como digo, comparativamente hablando, insisto, el trauma colectivo, el drama colectivo ha tenido, comparativamente hablando, poca importancia y afección. Es decir, ha sido un proceso muy largo en el tiempo, que se ha desarrollado en una sociedad muy poco poblada, 2 millones y pico de habitantes, pero muy densamente poblada, es decir, en un espacio muy cercano, donde todos estamos muy cerca unos de otros, que se ha vivido con mucha intensidad en el núcleo de los victimarios y su entorno social, y en el núcleo de las víctimas y su correspondiente entorno social, sobre todo, como se señalaba aquí, a partir de la socialización del sufrimiento, a partir de mediados de los 90, que amplió sustancialmente esos entornos, pero que sin embargo ha tenido pocos efectos externos. Cuando ayer en la lectura de la exposición del profesor Bolton hablaba de un 40% de personas adultas en Irlanda del Norte que habían tenido afecciones derivadas directamente del trauma, nosotros, no, por fortuna, no podemos utilizar esos guarismos. Lo más característico de nuestra sociedad, en lo que pasó entonces y lo que sigue pasando en el presente, para bien y para mal, es que ha habido mucho espectador. Es decir, ha habido la inmensa mayoría de la sociedad, por las razones que se han explicado aquí, han entendido antaño y ahora que este asunto iba muy relativamente con ellos. Iba con ellos en la medida que eran ciudadanos vascos, pero no mucho más. Y por lo tanto la reacción se hizo esperar, es decir, se produjo efectivamente a partir de determinados hitos, se hizo más constante y estructural a partir de determinados instantes, pero desde luego en los últimos tiempos. La consecuencia que tiene esta condición espectadora de la mayoría de nuestra sociedad es que, lógicamente, como les decía al principio de mi exposición, pues parece que no nos piden no se piden a sí mismos ningún tipo de innovación social. No creen estar inaugurando en absoluto un tiempo y un lugar diferente a lo que han vivido. Piensan que sería mejor echar al olvido, como se ha hecho tantas veces en otras muchas sociedades traumatizadas, y que el tema interesa muy relativamente. Porque además, de manera ventajosa con respecto a otras sociedades o comparativamente con otras sociedades, siendo la nuestra una paz imperfecta, no cabe ninguna duda que es mucho mejor que la que nos pintaba el profesor Gelke, de una paz pintoresca, sectaria, segregada, donde lo mucho o lo más que hay que considerar es que sencillamente no se matan. Esto nos contaban de Irlanda del Norte, los escenarios que se nos han narrado aquí no eran tampoco mejores. Eso dio lugar a que, sobre todo en la sesión de ayer, hoy se planteaba como pregunta, ayer se formuló como afirmación, nos moviéramos entre dos extremos, pero que sin embargo cuando aterrizamos en el terreno no son tan extremos, ¿no? Como es uno de ellos el pragmatismo positivo, es decir, esto es lo posible, pero lo posible, como decía Gruchaga, no es decepcionante. El que la paz sea esto no quiere expresar, no tiene por qué expresar ninguna decepción, porque es mucha mejor situación que la que vivíamos simplemente hace 4 años. Y se deslizaba un argumento que era también bidireccional, o que tenía una semántica un tanto compleja, que era el precio a pagar, ¿no? Esto suena siempre mal, pero simplemente recordemos en el sentido positivo una frase que expresaba Álvaro Gil Robles, que decía eso de, a veces lo perdemos de vista, el ciudadano contemporáneo, a diferencia del súbdito de otras épocas, solo imagina la paz con libertad, pero entiende que la paz puede tener precios para la libertad, en el sentido de la realpolitik, el sentido del realismo en definitiva. Por un lado estaba el pragmatismo positivo, que a veces llevaba a afirmaciones que conturbaban un poco, que generaban un cierto malestar, pero que hay que verlas en la realidad y en el contexto que se están expresando. Y en segundo lugar apareció una idea que creo que era del profesor Elke, si no me equivoco, en el sentido de que en sociedades divididas, como era la norirlandesa, sin embargo, cuando se llega a esa paz imperfecta, se comparte una misma situación de malestar, de que esto no es suficiente y por motivos posiblemente encontrados.
digamos, estas imágenes, estas referencias que les estoy dando, nos devolvían, en todo caso, a nuestro contexto vasco con la pregunta de hasta qué punto tenemos unas determinadas obligaciones con el futuro, hasta qué punto tenemos que establecer una referencia lo más común posible y lo más compartida posible de lo que ha sido el pasado para poder edificar y asentar con pies no de barro, sino con pies firmes y serenos, el futuro. Es cierto que no vamos a ser la primera sociedad que conviva, sobreviva, no se mate sin ningún relato sobre su pasado traumático. Docenas de sociedades lo han hecho así, ¿no? Es cierto también que estamos en una fase transitoria, no recuerdo ahora quién lo indicaba, y que no se le puede pedir a esas situaciones transitorias en las que estamos demandas que desbordan sus exigencias. Pero desde luego lo que parece muy claro es que no es bueno, no es conveniente que las sociedades discurran, los ciudadanos de una sociedad discurran juntos en el día a día sin compartir por lo menos algunas referencias, ya puedan ser épicas, luego falsas, o románticas, posiblemente luego falsas también, sobre lo que ha sido su pasado común. Estos debates, que tienen un montón de derivas y que en concreto la que más nos interesa, por ejemplo, a los historiadores, es la que tiene que ver con la determinación de determinado relato, un relato del pasado. Sin embargo, en el terreno más general y más interesante, en Euskadi están identificándose con un término, que es ese que llamamos, o que llama la clase política sobre todo, en un buen hallazgo, el suelo ético. Pero sin embargo, o sin duda mejor, el suelo ético que es muy difícil de concretar en la práctica, porque todos tenemos en la cabeza qué es, pero para cada uno, cuando se formalice y se haga literatura precisa, negro sobre blanco las cosas, el asunto es bastante más complicado. Tiene que ver, desde luego, y ahí sí que parece que había un común acuerdo, un generalizado acuerdo, con una determinada lectura del pasado, con un rechazo a esa historia pasada, que se ha repetido muchas veces el término enfrentar el pasado y asumirlo con responsabilidad, poniendo el ejemplo en su día de la facción de ETA político-militar, y reconocer el pasado y no usar el pasado. Aquí el símil con la transición española yo creo que viene al caso, es decir, una cosa es que se olvide el pasado y otra cosa es que no se use el pasado en contra de alguien, y esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero en definitiva todo esto nos debería llevar a por lo menos a dos cuestiones que tienen que ver directamente con la democracia. Una, con la democracia como principios sólidos, de la propia estructura de la democracia, del propio Estado democrático. Lo señalaba el profesor Basaguren hace un momento. Es decir, todos los movimientos que tengan que llevar a cabo las instituciones y el Estado somos todos en ese sentido, en términos foucaultianos, no sé si todos, pero desde luego los que viven en Madrid y los que viven ahí enfrente en Ajuria Enea, por lo menos, y algunos otros más, también los del ayuntamiento, señor alcalde. Es decir, el Estado tendrá que tomar decisiones complejas en una situación muy comprometida con la del presente, pero el punto de partida de esas decisiones es la seguridad democrática, es decir, la conformidad democrática, la base democrática de esas decisiones, que tendrán que estar también iluminadas por una realpolitik apropiada y adecuada a los hechos. Pero hay también otra dimensión de la que creo que solemos hablar menos y que sobrevuela siempre el ambiente, que es eso que sí que hemos perdido todos. La mayoría de la sociedad vasca fue de ciudadanos espectadores, pero incluidos los ciudadanos espectadores perdieron y perdimos todos mucho en el empeño. Y sobre todo lo que perdimos fue eso que yo no le llamaría calidad democrática, yo le llamaría cotidianeidad democrática. Es decir, la democracia que se usa todos los días, la democracia que casi no la percibimos como tal democracia y que tiene que ver con cosas que, si se ven en negativo, se perciben más rápidamente. Por ejemplo, el rechazo a la absolutización de la política. Antes creo que Basaguren también hablaba de la pasión por la política. La pasión por la política puede ser sana, pero hay una determinada raya en que se convierte en absolutización, en considerar que la política puede solucionar todos nuestros problemas y que toda la realidad se puede interpretar desde el prisma y la perspectiva de la política. Así se han hecho las cosas aquí y así se ha jugado al nosotros y ellos, así se ha construido ese punto aberrante. Las políticas sectarias, todavía se sigue gobernando para la secta, y en un mapa político tan dividido como es el vasco es muy conveniente para seguir teniendo buenos resultados en el futuro y sin embargo es letal para la buena salud democrática de nuestro país, pero se sigue haciendo. El odio civilizado, es decir, el odio que se puede escribir en un medio de prensa, por ejemplo, y de esas cosas sabemos muchos. El recuerdo y la justificación de la violencia. Si en un listado de víctimas pretendes meter al primer muerto, pero también al primer asesino de tu cuadrilla,
es que no tienes ningún propósito de la enmienda. Y la comunidad amenazante contra el otro, también se ha hablado aquí continuamente. Este fue el punto de partida, ha sobrevolado aquel magnífico libro de violencia vasca, ¿no? He dicho el nombre y ahora no he dicho el... de Zulaika, es decir, esa comunidad tratando de excluir, lo describía perfectamente Imanol, de exterminar, es decir, de llevar a más allá del límite, más allá del terminus, a quien no es de los nuestros. Esto, como les digo, más allá de que la sociedad vasca y los ciudadanos vascos tengan la impresión de que estamos inaugurando un tiempo nuevo, más allá de que lo tengan o no, que creo que no lo tienen, lo que no cabe ninguna duda es que les afecta, es que les afecta directamente y que tarde o temprano van a tener que decir algo al respecto, porque, y aquí termino de verdad, estamos en una situación, yo el otro día la describía como la estupefacción que se genera después del estampido del último disparo. Todo el mundo está mirando de un lado al otro a ver si va a llegar el próximo, parece que tenemos claro que no va a llegar el próximo, pero todos no sabemos qué hacer. Sabemos que todo lo que se haga queda en una radical incertidumbre, pero yo creo que lo importante es no perder de vista que lo que hagamos en estos momentos, seamos conscientes o no que estamos construyendo el futuro, es determinante para el futuro. Es decir, cómo dibujemos la nueva situación, cómo se dibuje la nueva situación, cómo se perciba el pasado y qué percepción tengamos del presente que queremos construir, sobre qué bases, si sobre pies de barro o sobre otro tipo de soportes, va a ser determinante en el futuro que vayamos a vivir más adelante. Puede que hubo un día en que la mayoría de los ciudadanos vascos fuimos espectadores, pero sin ninguna duda creo que jornadas como las que hemos celebrado nos invitan a que pasemos de una vez a ser protagonistas. Lo hemos hecho hoy y espero que el año que viene, por estas fechas, nos podamos ver en algún debate de esta misma naturaleza. Muchas gracias.